Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Esta es una jornada más, un viernes más de los viernes culturales de la Falange. Hoy toca presentación del libro. Ahora vamos a decir la agenda que solemos decir antes de lo que es la presentación o la conferencia o la presentación del libro que tenemos. Y lo que sí os voy a decir es quiénes estamos en la mesa. Para los que no los conocéis, que creo que todos conocéis, está el editor Álvaro Romero, que es el editor de Serra Norte Digital, de la colección, que uno de los libros es el que vamos a presentar hoy, que va a hablar un par de minutillos para contaros lo que es la colección y de qué libro se compone. Por supuesto está el autor, Rafael Nieto, del libro, y a mí que me conocéis de sobra, que soy Jesús Muñoz. Como decía, pues se va a presentar el libro. Luego, como Rafael Nieto, como comentaremos, es una bandera de la libertad de expresión, pues por supuesto se va a abrir un turno de preguntas y de intervenciones vuestras si queréis hacerlos, y luego por supuesto también pues se va a vender el libro y se va a firmar por parte del autor. El libro vale 17 euros, pero el editor, pues aquí esta Santa Casa pues, nos lo deja por 15 euros, por lo cual la oportunidad solo de comprar uno sino de comprar dos. Sí, pues son 30 pavos. Decía que vamos a anunciar, como siempre hacemos, cuál va a ser el próximo viernes cultural. En concreto va a ser una conferencia. Va a ser el próximo viernes, 13 de marzo, como siempre a las 8 de la noche. Es una conferencia titulada Encrucijada energética en España, y es de Luis García Chillón. Esto el viernes, pero antes, este mismo domingo, hay un acto, o mejor dicho, un conjunto de actos bastante importantes, porque por un lado en esta semana se ha conmemorado el aniversario de la fusión de la Falange. Siempre hay un acto todos los años hay algún acto que lo conmemora. Como todos sabéis, pues fue el 4 de marzo, fue en Valladolid, y precisamente en Valladolid pues va a haber una serie de actos. Uno de ellos en concreto es a las 12 del mediodía en el Hotel Felipe IV, en el cual se va a presentar un libro y van a intervenir Manuel Andrino, que está aquí presente, jefe nacional de la Falange, y Norberto Pico, el jefe nacional de Falange Española de las Cons. Y este año se va a hacer un doblete, por así decirlo, porque como todos sabéis, la Ley de Memoria Histórica, esa ley sectaria, pues ha puesto sus garras sobre el monumento a Onésimo Redondo en Lavajos, en Segovia, el lugar donde cayó asesinado, y entonces se va a celebrar luego por la tarde, a las 6 de la tarde, allí en Lavajos, en donde lo que queda del monumento, pues un acto de desagravio y un homenaje más que merecido. Por lo tanto, estáis todos invitados a estos actos de este 8 de marzo. 8 de marzo, que aunque nos lo están pintando de color morado, es otra cosa, y entonces también quiero dar las gracias a las mujeres patriotas, las mujeres de ADN, que en estos días están haciendo una campaña que muchos de vosotros ya lo habéis visto, y algunos de los que están, o algunas de los que están por aquí, son alma mater y han participado en ella, de vídeos, de lo que ya tuvimos un programa de radio en Radio Ya, artículos, campaña que no ha terminado, mismo estamos publicando cosas, y en el cual se está respondiendo, se está dando réplica a ese femimarxismo que parece que se ha adueñado de la sociedad, y que además está haciendo una revolución absurda, una revolución con todo el sistema a favor. Me pido de esas revoluciones. Entonces esta campaña la tenéis en internet con el hashtag de orgullosa de ser mujer, y tenéis vídeos, artículos y muchas más cosas. Y ahora pues ya vamos a pasar a lo que es la presentación del libro, pero primero se va a dirigir a vosotros, Álvaro Romero, como decía, el editor de Serra Norte Digital y de la colección de libros de Blas Piñar. Buenas tardes, ¿se oye bien? Sí. Bueno, yo voy a ser muy breve, simplemente voy a haceros una presentación, no del libro que presenta hoy Rafa Nieto, que eso ya lo va a hacer él muy bien, sino de lo que es la colección Centenario de Blas Piñar. La editorial SN de Editores, Serra Norte Digital, lo que ha querido en el año de su centenario, el nacimiento de su centenario, es crear una colección con obras sobre Blas Piñar, porque creemos que es una persona, es una figura
que merece un reconocimiento por parte con sus errores y con sus defectos y con muchas de sus virtudes, pero merece no el olvido de la sociedad. Entonces hemos hecho esta colección en la que este es el libro de Rafa, es el cuarto libro. Creo que podremos llegar a 10 libros sobre la colección centenario de Blas Piñar. El primero fue una antología poética, que son poesías que hizo Blas Piñar, porque también era poeta. Han estado elegidas, de las muchas que hizo Blas Piñar, han estado elegidas por Aquilino Duque. La segunda obra que editamos y publicamos fue una obra que se titula Blas Piñar y la Legión de San Miguel Arcángel, escrita por José Luis Jerez Riesco. Evidentemente es fácil de intuir de lo que trata, que es la relación que tuvo Blas Piñar con el movimiento rumano. El tercer libro es un libro que a mí me gusta mucho, que se titula Con el alma y la pluma, o Con el alma en la pluma, sinceramente no recuerdo. Y la pluma. Y la pluma, Con el alma y la pluma. Y estos son unos escritos que hizo Blas Piñar no publicados, es decir, porque eran un escrito al cartero que pasaba por la ESA, a su novia, a su madre, joder, no recuerdo, pero hay casi más de 100 escritos que realmente son maravillosos, ¿no? Recuerdo uno que iba a la notaría a trabajar y estaba parado en un semáforo, y sobre esos 2 minutos que dura el semáforo rojo escribió 3 folios, casi, cuando llegó al despacho, y además bien escritos. Entonces es un libro que a mí me gusta mucho, porque se sale de lo político y entra en lo personal de esta figura. Y el cuarto libro es el que ha hecho Rafa Nieto, cuarto y no último, es el que ha hecho Rafa Nieto, se titula Sin miedo a nada ni a nadie. Lo hemos titulado con una frase que es muy utilizada hoy en día por algunos partidos políticos, pero que no son suyas. Esa frase es de Blas Piñar. Rafa Nieto no está haciendo aquí una comparativa entre Vox y Fuerza Nueva, o entre Santiago Abascal y Blas Piñar, aunque así te lo hayan dicho alguna vez, ¿no? Pero no es así, sino que sí es verdad que a quien queremos dirigir esta colección, que son a la gente más joven, o incluso a quien no tienen claro quién y de qué manera era Blas Piñar, pues explicarles que, como dijo Eduardo García Serrano en la primera presentación de este libro, comparar a Blas Piñar y Fuerza Nueva con Vox y Abascal es como comparar a Dios con el Papa Francisco, creo que dijo algo así, ¿no? Sin criticar a nadie, es que es incomparable, ¿no? Y luego, pues ahora os voy a contar un poquito en lo que va a consistir el resto de la colección. Siempre al final, cuando tú planteas en la mente una colección de libros, algunos se caen y otros entran, pero bueno, ahora mismo está a punto de salir un libro sobre la relación de Blas Piñar internacionalmente, que lo ha escrito el general Fontela. Está terminando uno Margarita Cantera, la hermana de la Abad, sobre Blas Piñar y su relación con Hispanoamérica, la hispanidad, ¿no? Esos en 2 meses, 3 meses, los dos estarán ya. Y luego hay por ahí también ciertos libros que no están todavía cerrados, y luego hay dos libros que serán los que pongan fin a la colección, que son la biografía política y humana de Blas Piñar, escrita por Francisco Torres García, y la biografía, por decirlo de alguna manera, del movimiento Fuerza Nueva, que lo está escribiendo Luis Fernández Villamea. Luego hay algunos por ahí, pero como están sin cerrar, no me atrevo a decir que saldrán. Estos que os he dicho salen seguro. Y nada, esto simplemente es un homenaje a Blas Piñar, que, pues eso, que cuando España vuelva a ocupar un lugar digno en Europa y en el mundo, será una de las figuras que tendrá que recordar, pues como otras muchas que hoy están quitando estatuas, calles y cosas. A este no se las han quitado porque no se ha llegado a poner, pero creemos que es un tipo que
merece ese reconocimiento por parte de la sociedad. Y esta es mi intervención, es explicaros lo que es la colección, y ahora el libro concreto de hoy de esa colección será Rafa el que os lo explique. Muchas gracias. Bueno, pues algo os estáis preguntando que por qué presento yo hoy en las zonas culturales y no Carlos Rodríguez, pero tiene razón de ser. Yo me enteré de este libro, de que se iba a publicar, de hecho que lo iba a escribir Rafa pues hace bastante tiempo, también os contaré por qué. Y entonces, pues en cuanto que me enteré, pues dije, este me lo pido y lo quiero presentar yo, ¿no? Y lo quiero presentar, y lo estoy haciendo por 4 motivos principales. El primero por el autor, el segundo, o los otros 3 están relacionados con el libro, que es por el protagonista del libro, por mi relación con el protagonista y por este subtítulo del libro que me motiva, ¿no? De lo de Vox y los nuevos patriotas. Lo del autor, pues bueno, casi todos lo sabéis, Rafa es un gran amigo mío. Rafa además ha presentado sus otros 2 libros aquí también, y yo también he tenido el honor de presentarlos, y el mío también, que escribió el prólogo, también lo presentamos aquí, con lo cual qué mejor sitio, Rafa, que aquí, que siempre impresiona, ¿no? Además, yo creo que se han hecho varias presentaciones y no se podía escapar una en la hermandad de la vieja guardia. Porque Rafa no, él lo dice muchas veces, él no es netamente falangista. Lo que pasa es que hace más por la falange, por el falangismo, el nacional sindicalismo, que muchos de los que se dan golpes de pecho y dicen que son muy falangistas. Algunos dan golpes de pecho y otros hacen así para quitarse el yugo, la flecha de la camisa, porque les estorba la camisa verde que llevan. Y Rafa no tiene que presumir de lo que no es, pero repito que hace bastante más por falange y por esta casa que otros que presumen de su falangismo. Yo le conocí hace 10 años, cuando hacía, bueno, hace ya 11, cuando le conocí personalmente. Yo le escuchaba en la radio, él me escuchaba a mí, pero nos juntamos por primera vez en un estudio que fue grabando un programa de La Gran Esperanza con Eduardo García Serrano. Y luego, pues el destino quiso que ese programa en el que yo llevaba muchos años participando, que era sencillamente radio, pues él ya desde hace unos 8 años es el director hasta ahora, y me sigue dando voz, ¿no? Rafael de esta gente que, bueno, no sé, aunque ahora mismo el término periodista pues está bastante desprestigiado, y cada día más, pues es periodista de los de verdad, o sea, periodista de los que separa información de opinión, es periodista de los que cuando da su opinión la da defendiendo la verdad, es periodista de los que además cree que hay que opinar, y que cuando hay que opinar pues hay que escuchar todo tipo de opiniones. Por eso en los programas que dirige pues puede entrar gente de todo tipo y condición, siempre con unas mínimas leyes de urbanidad, como decía antes, pero de verdad, o sea, que defiende la libertad de expresión. Además es un ejecutor de la libertad de expresión, no que la ejecute de que la mate, sino de que en sus programas pues se puede hacer libertad de expresión, y lo demuestra, ¿no? Y eso en el mundo del periodismo hoy es algo, pues un rara avis, ¿no? Decía que había otros motivos, y los otros 3 estaban relacionados, aparte de que yo quería presentar el libro por el autor, y los otros 3 están relacionados íntimamente con lo que es el libro, ¿no? El primero, el personaje principal, que es Blas Piñar. Yo no lo traté, como voy a decir ahora mismo, pero sí fue un admirador. Mi primer líder político vivo fue Blas Piñar. Yo empecé a militar en Fuerza Joven con 16 años, porque mis líderes políticos que veis aquí, cuando yo empecé a militar no estaba ninguno vivo. Entonces puedes tener incluso más admiración por aquellos, por lo que hicieron y porque cómo cayeron, pero fue mi primer líder político. Entonces, pues un libro sobre Blas Piñar pues me hacía mucha ilusión presentarlo. Luego decía mi relación con él. Yo podría, como él está muerto, yo podía decir que comía con él todos los jueves, y como él nadie podría desmentirlo, pero no es cierto. Yo con Blas Piñar no hablé jamás, pero sí le vi muchísimas veces en mi militancia. Los que conocen un poco lo que era la militancia de Fuerza Joven, éramos tantos y empiezas tan joven pues que le ves muchas veces, pero claro, tú eres un crío, un chinorri de 16 años y siempre pues he tenido esa admiración del jefe, y además que le veías en el inicio de la transición, veíamos que España iba a pasar lo que estaba pasando, y le tenías un grado de admiración enorme, ¿no?
Y además, este libro, por eso digo que yo me enteré, que es otro de los motivos por los que quería presentarlo, es cuando yo me enteré de que este libro iba a salir, no sabemos exactamente la fecha, es porque Rafa me pidió una colaboración y está dentro del libro. Está en la página 148, no la perdéis. Me dijo que quería una colaboración, pues eso, de alguien que había militado en JJ. Entonces yo fui sincero y digo, mira, yo te puedo dar mi opinión, pero yo no conocía a Blas Piñar, y bueno, pues precisamente por eso yo quiero de alguien que sigue en la arena política, que sigue militando, que ya militaba en esa época y que además pues ve a Blas Piñar, pero no puede tener un cariño especial por haberle conocido, y entonces a lo mejor te mueve el corazón de cuando escribes de un amigo, yo quería de mi jefe, ¿no? Entonces me hizo una serie de preguntas, que las tenéis aquí, evidentemente no voy a develar ni la pregunta ni la respuesta porque tenéis que comprar el libro, y están aquí, y entonces pues me hacía mucha ilusión presentar un libro en el cual yo tengo una colaboración. Y decía que había una cuarta razón, y ya con esta, cuando viene a decirlo de aquí termino, con esta cuarta razón es la del subtítulo, ¿no? Lo de Blas Piñar, Vox y los nuevos patriotas. Ya ha comentado Álvaro en esa introducción de la introducción que hay cosas que no se pueden comparar. Yo también creo que lo digo en esa intervención que tengo en el libro. Sí se puede comparar en el sentido de que todo puedes comparar. Puedes comparar el tamaño de un ratón con un elefante, pero evidentemente no puedes comparar lo que representan ambos para lo que puede hacer cada uno por su tamaño, ¿no? Entonces, luego si queréis en el turno de preguntas ya nos extenderemos más sobre esto. Pero no se puede comparar Blas Piñar y Fuerza Nueva con Santiago Abascal o cualquiera de esos líderes, que algunos de ellos repito son los de quitarse el yugo de la flecha de la camisa. No se puede comparar lo que es una organización sionista con una que no lo es, una organización liberal con una que no lo es, una organización que adora la monarquía borbónica con otra que no, una organización y unos líderes que no se les cae de la boca la palabra Constitución con alguien como Blas Piñar, Fuerza Nueva, que ya desde el primer momento decían que la Constitución iba a ser la generadora de todos los males y no se quedó corto en ninguno de sus vaticinios, ¿no? Entonces no se pueden comparar en ese aspecto. Otra cosa es que haya gente que esté empeñada en compararlas y que esté empeñada en hacer similitudes que no existen. Pero bueno, que eso siempre lo vamos a tener, sobre todo cuanto más tiempo pasa sobre algo, pues más mentiras se pueden contar sobre ese algo y que haya menos gente que la conozca, ¿no? Y por eso es muy importante libros como estos, libros como los que ha sacado la colección que ha anunciado Álvaro, como el mismo de Rafa, porque esas comparaciones hay que tener elementos de juicio de lo que son. Y nada más, y yo lo que estoy seguro es que ni a Abascal ni a ninguno de su gente, cuando se cumplan 100 años de su nacimiento, nadie le va a hacer una colección de libros como Blas Piñar. Cuando se muera donde le entierren, nadie va a ir una marcha nocturna como vamos nosotros a llevar la corona a José Antonio. Y no lo digo en detrimento de él, sino que evidentemente hay cosas absolutamente incomparables o que si se comparan, pues no se hace justicia a ninguno de los dos elementos de comparación. Y nada más, ya os dejo con el autor, que es quien de verdad os tiene que contar cosas interesantes, con vosotros el autor Rafael Nieto. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Se oye bien ahí, ¿no? Queridos amigos, este pequeño universo de españoles sin mascarillas contra el coronavirus. Un auténtico desierto de sensatez. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en la Hermandad de la Vieja Guardia, y gracias por la excepcional acogida que siempre me brinda. Como antes decías, Jesús, 3 libros escritos y publicados hasta el momento, y 3 veces he venido a presentarlo a esta sala, siempre llena para recibirme, lo cual, os lo reconozco, me llena de legítimo orgullo, porque sé muy bien lo que significa esta sede. Soy consciente de los españoles ilustres y irrepetibles que han pasado por aquí, algunos están aquí a nuestra vista, y porque os conozco además a la mayoría de vosotros, y es un verdadero honor teneros por amigos y camaradas. Como siempre digo en las presentaciones que hago, y antes lo decía también Jesús, no ser falangista y no pertenecer a esta estirpe que tanta sangre ha derramado generosamente por España nunca me ha hecho sentir extraño en vuestra casa, al revés.
me siento como en ella porque mucho antes que la afiliación política, las siglas o las familias, está el objetivo común que todos los aquí presentes tenemos en el corazón y en la mente. El objetivo del pan, de la patria y la justicia en un mundo alumbrado por la fe en Cristo Rey. Muchas de las cosas que voy a comentar a continuación seguro que les va a recordar a los que tengan mejor memoria lo que hablábamos aquí mismo durante la presentación de mi segundo libro, de Defender la Verdad. Pues esa es ahora mismo, lo confieso porque estoy entre amigos, mi principal ocupación como periodista. Cuando llegue mi vejez y el momento de rendir cuentas, no solamente a Dios, sino también a mi propia conciencia, lo que deseo presentar no es un listado de premios, ni de logros, ni de datos de audiencia. Pensaré que he servido a mi profesión y de paso a mi credo, si en ese momento de hacer resumen de lo vivido considero que he luchado de manera brava para buscar, descubrir y defender la verdad. Una verdad que escribo con mayúsculas, como todo lo importante, como Dios, como Cristo, como patria o como Papa, entendiendo por tales a los legítimos sucesores de Pedro, naturalmente. Huyo, por tanto, de afirmaciones relativistas, tan del gusto del atolondrado mundo de hoy, como mi verdad, la verdad subjetiva u otras absurdeces que realmente ofenden cualquier inteligencia mediana. La verdad solo tiene un camino y ese camino suele estar alumbrado casi siempre por la fe verdadera, por la fe católica, de manera que una forma de no errar en esa difícil tarea consiste en seguir fielmente la doctrina tradicional de la Iglesia, de aplicarla con la máxima fidelidad, poniendo siempre el interés general de la sociedad por encima de las aspiraciones particulares. Cuando uno coge las obras completas de José Antonio Primo de Rivera, obras, por cierto, que deberían leer y estudiar todos los alumnos españoles a partir de los 12 años y no las chorradas y pamplinas de las que se exponen hoy y desde hace tiempo. Una de las cosas que destacan, además de la lucidez, brillantez y originalidad de los textos, es sin duda la absoluta veracidad de todas las afirmaciones que contienen. Porque ¿cómo se puede construir un discurso político asentado sobre mentiras? Es obvio que se puede porque lo hacen hoy los políticos de casi todos los partidos, pero ¿realmente es legítimo el uso constante y permanente de la mentira más burda y obscena? ¿De la mentira demostrable, de la mentira que ofende y agrede por su evidencia? Algunos tenemos muy claro que no. Si tuviéramos que buscar causas por las que los españoles votamos mal, estoy hablando en general, elegimos a los peores, permitimos que los más mediocres, los más traidores, los más desalmados acampen en las instituciones públicas tras nuestro paso por las urnas, sin duda, una de esas razones es la proliferación y aceptación general de la mentira. Lo que tantas veces he descrito como el elemento social más corrosivo y dañino para el bien común, para la paz social y para el progreso efectivo de los pueblos. Solo desde esa aceptación general de la mentira, la pereza a la hora de desmontarla, la desgana para combatirla, el cruzarse de brazos y aceptar pulpo como animal de compañía, es posible comprender el comportamiento colectivo del pueblo español ante sus propios intereses, en un ejercicio de suicidio permanente que realmente raya la esquizofrenia. Todo o casi todo lo que vemos a diario en los medios de comunicación y que procede de la política o de los poderes públicos, podemos decir que es mentira. Bien porque parte de apriorismos falsos construidos sobre la base de las ideologías aberrantes, bien porque responde a intereses de parte y por tanto choca directamente contra el bien común de la ciudadanía. No es necesario poner ejemplos porque los hay a miles. Que la inmensa mayoría de los ciudadanos no se den cuenta de ello, no lo detecten y no pongan los medios necesarios para evitar su manipulación, habla bien del nivel de los hombres y mujeres del siglo XXI y en consecuencia nada debe sorprendernos que el Parlamento, los ayuntamientos o la Moncloa estén llenos de zoquetes, de vagos y de maleantes. En realidad, de todo esto hablo en el libro, porque la primera parte de la obra trata precisamente de ello, de cómo es la sociedad de hoy, de cómo somos las personas que acudimos a votar cuando tocan la campanita de los partidos y de qué clase de políticos hemos consentido que pululen por las instituciones. Allí donde deberían estar los mejores están con diferencia
los peores. Allí donde necesitamos competencia, aptitud, higiene moral y física, integridad, temor de Dios y humildad de corazón, lo que tenemos es un batido de defectos entre los que no faltan la soberbia, la falta de escrúpulos morales, el ateísmo militante y la más absoluta mediocridad intelectual. Porque hemos pasado de tener a los mejores en las tareas de gobierno hace apenas unas décadas a elegir invariablemente a los peores, merecía, si lo creo yo, una parte destacada de este libro. La España de hoy permite mayoritariamente que se profanen los restos mortales de un jefe de Estado. Dejo incluso a un lado la indudable valoración positiva de ese régimen, sin que haya habido ni un solo movimiento de rebeldía, ni tan siquiera del cuerpo de legionarios que le debe su existencia. Si no es por el camarada Juan Manuel Pozuelo y un amigo suyo con 40 de fiebre, los restos de Franco no hubieran tenido ni las salvas que sonaron desde el monte en aquella mañana sórdida y vergonzante. La España de hoy permite que unos separatistas estén 2 años y medio dando un golpe de Estado institucional contra la sagrada unidad nacional, y no solamente no ha pasado nada más allá de una condena irrisoria en el Supremo, sino que los golpistas prometen seguir exactamente en la misma línea, más ahora que son socios de Sánchez y del Coletas en la Moncloa. La España de hoy deja que se aprueben leyes que condenan de antemano a los hombres por serlo, estableciendo una especie de superioridad femenina que las hace intocables, dicho de manera textual, con capacidad para establecer por contrato si se quieren encamar o no con un maromo, o si las pueden rozar, mirar, piropear o acercarse a tantos o cuantos centímetros. Majaderías todas que parecen sacadas de un manicomio, pero que no solo se aceptan de manera mayoritaria, sino que pretenden convertirlas en ley. Y es que cuando se consigue borrar de la conciencia pública los límites morales, naturales, de la condición humana, cualquier aberración es posible. Cualquier disparate logra convertirse en realidad. La cima de la civilización, cristalizada en la democracia liberal, se concreta en la frase «sola y borracha quiero llegar a casa». Frase no de una de las miles de chicas, en efecto alcoholizadas, que uno ve derrumbadas en la acera los domingos por la mañana, cuando vas a hacer el programa de radio, sino en la boca de una ministra del gobierno, el lema oficial de su ministerio. Como presunta forma de defender a las mujeres se proyecta un deseo lamentable, repugnante, que contrasta con el recuerdo que todos tenemos de nuestras madres o abuelas. Mujeres de verdad, abnegadas e íntegras, pero también increíblemente femeninas. Mujeres de bandera y no machorros con maquillaje de todo a 100. Porque nada enamora ni gusta más a un hombre que una mujer liberada de esa costra mugrienta que las ideologías aberrantes, igual la liberal que la marxista, dejan siempre en ese ser maravilloso creado por Dios. Lo siguiente que van a encontrar los lectores es un intento de recuperar la memoria de un hombre excepcional, antes lo decía Álvaro, al que tuve la enorme suerte de poder conocer y tratar personalmente, que es Blas Piñar. Como José Antonio Primo de Rivera, como Francisco Franco, como Millán Astray, como José María Alemán, en fin, como tantos y tantos hombres egregios, irrepetibles del siglo XX, ha sido ocultado, burdamente manipulado, puerilmente insultado por este sistema que se dice democrático y representativo. Porque como José Antonio, lógicamente en otro tiempo y con diferente estilo, Blas Piñar también tenía un vínculo íntimo e inseparable con la verdad, con esa verdad con mayúsculas sin la cual es imposible dedicarse honestamente a la actividad política. Para comprobarlo bastaba estar, como pude estar, en su casa, en su increíble despacho personal, rodeado por miles de libros, escuchando su voz, ya cansada por los años, descompuesta por una traqueotomía, pero con una mente siempre deslumbrante, con una memoria asombrosa para recordar detalles, fechas y acontecimientos. En aquellas conversaciones descubrí, sobre todo, al hombre, la integridad, la sinceridad, la ausencia del menor atisbo de vanidad. No soy, a pesar de esas conversaciones, un experto en la figura de Blas Piñar, por tanto, en ningún caso me planteé nunca escribir una biografía del fundador de Fuerza Nueva. Mi único objetivo, como decía antes Álvaro, que espero haber conseguido,
era sacar a Blas Piñar del pozo de olvido, de la injusta desmemoria, de esa repugnante muerte civil que ya se decretó contra él cuando estaba vivo y que el sistema ha querido perpetuar también después de su paso a la vida eterna, porque nada hay más imperdonable para los partidos hegemónicos, sus tentáculos, que haber defendido la patria y la fe comunes y haber consagrado la vida a la defensa de la verdad. Hace unos días en Guadalajara, estaba también allí el editor, me hice en voz alta la siguiente pregunta: ¿qué líder político, social, sindical o empresarial habla hoy en día de la masonería y del daño que esa secta satánica hace a diario al mundo actual y con un especial empeño a España? No quiero darle tiempo en buscarlo, ya les digo yo que no lo van a encontrar, más allá de las excepciones que todos los aquí presentes podemos encontrar en personas o colectivos afines. No hay ni un solo político actual que advierta a la sociedad sobre quizá la organización más destructiva, más alienadora, más retorcidamente malvada de las que existen en el mundo, y lo es por la sencilla razón de que procede directamente del diablo. Y porque, de entre todo lo que se propone destruir o corromper, en lo más alto de esa lista se encuentra la Iglesia Católica. ¿Cómo vamos a pretender entonces que nuestros políticos o líderes sociales sirvan a los ciudadanos si ni siquiera nombran ni citan a la organización más dañina y corrosiva? Y no lo hacen porque o bien dependen directamente de ella, en muchos casos, o bien son lo bastante cobardes como para no combatir desde el poder y sus aledaños a esa fuerza del mal. Exactamente lo contrario de lo que hicieron en su día los hombres que más amaron España y que mejor defendieron la fe común de los españoles. Podemos, en fin, deducir que cuanto más elevadas son las virtudes de una persona, cuanto más acendrado es su patriotismo, cuanto más fervor cristiano demuestra en su vida pública, más claro es su posición contra la masonería. Es una regla que, como las leyes de la física, se cumple siempre. Blas Piñar, con los errores que pudo cometer y que no vamos a discutir nosotros, merece que los españoles de hoy sepan algunas cosas importantes sobre él. No se me escapan, tampoco porque algo he consultado al respecto, serias diferencias que durante años mantuvieron muchos falangistas con miembros de Fuerza Nueva. Diferencias que incluso, según parece en ámbitos universitarios, parece que pasaron a veces de las palabras a los puños. Se mire como se mire, y separando el grano de la paja, estaríamos hablando siempre de aspectos menores si los ponemos en relación con lo sustancial, que no puede ser otra cosa, insisto, que la defensa de aquello que está en la raíz y en la esencia de España y de nuestra fe. Hay algo que siempre destaco en Blas Piñar, que es, antes lo decía Jesús también, su capacidad para anticiparse, para ser profeta de las desgracias que nos han venido de manera más notable una vez que ya estuvo fuera de la política. Él fue quien, en los albores de la modélica transición, modélica entre comillas, nos advirtió del germen del golpismo separatista, oculto en aquellos inofensivos estatutos de autonomía, que simplemente iban a traer más derechos para los ciudadanos gracias a la descentralización administrativa. Ya hemos visto que aquello era una falacia y un camelo. Solo él se atrevió a votar en sede parlamentaria en contra de ese estatuto que sembraba la semilla de la discordia y alumbraba un disparate histórico sin pies ni cabeza, para que luego los Puyol y sus mariachis lo avenasen y regasen con el dinero público de los impuestos de todos. ¿Qué hacían mientras Blas Piñar votaba en contra de esa aberración el resto de los señores diputados del Congreso? ¿A qué se dedicaban sus señorías de Alianza Popular, de la UCD, ya digamos del PSOE y del Partido Comunista? Pues naturalmente hicieron lo que se espera que hagan marxistas y liberales, siempre, siempre, invariablemente contra España y los españoles, como a lo largo de toda la historia, tendiendo puentes que ellos llaman de diálogo y entendimiento a lo que simplemente se define con la palabra traición. Ser los cómplices necesarios del asesinato premeditado de España, que al igual que los cometidos por ETA durante décadas, se planearon con cuidado, se ejecutó con dinero público y todavía hoy tenemos el cadáver sobre la mesa sin siquiera necesidad de autopsia, porque la muerte de España se ha producido por inanición. La inanición de un pueblo pasota, inculto y asilvestrado, un pueblo del que no queda ni el recuerdo de aquel otro bravo y audaz que, por ejemplo, echó a machetazos de la piel de toro al ejército más poderoso de Europa a principios del siglo XIX.
Solo han pasado 2 siglos, pero parece que hubieran pasado 2 milenios. Precisamente desde entonces, desde la Revolución Francesa, la Ilustración, el enciclopedismo, España se ha dejado vencer por sus enemigos seculares, pero se ha dejado vencer de la peor manera, sin tan siquiera luchar, sin conocer a su enemigo, sin calcular las consecuencias que ese abandono de la patria tendrá para las próximas generaciones. Blas Piñar recogió en los años 70 y 80 el testigo de otros patriotas que siempre pusieron España por delante del derecho positivo. No cabe la milonga del patriotismo constitucional, que algunos usan para confundir a la gente y de paso ocultar su naturaleza indudablemente liberal. Los patriotas no ponemos apellidos a nuestra condición. La Constitución merece el mismo destino que José Antonio pidió para las urnas, romperla en 1000 pedazos, si dentro de ella, como es el caso, anida precisamente la semilla de la destrucción de la Sagrada Patria. Blas Piñar fue una de esas rara avis que, entre el oportunismo y la radical sinceridad, entre su ombligo y el bien común, entre aquello que le podía convenir a él y lo que ciertamente convenía a España, eligió siempre lo segundo. Porque no es posible poner al mismo tiempo una vela a Dios y otra al diablo, como pretenden hacer algunos hoy, avalados por el ambiente relativista. O se está con la verdad o se está contra ella. O se defiende sin ambajes la fe y la patria, o cuando se hace con sordina y miedo a quedar mal, lo que realmente se está haciendo es ayudar al enemigo a hacer su tarea. Esa es la diferencia entre Blas Piñar y quienes utilizan un papel de celofán que les permite estar ante la opinión pública en un sitio y a la vez en el contrario. Y quiero en este punto referirme a la tercera parte del libro, quizá el más polémico según parece. Me refiero naturalmente al fenómeno de Vox. Y lo primero que quiero decir es que muchas personas me consta que no han comprado o no van a comprar el libro porque aparece la palabra Vox en el subtítulo. Por supuesto son personas que naturalmente no han leído lo que pone dentro. Se equivocan pues en el partido de Santiago Abascal si creen que este libro les compara a ellos, liberales convencidos, con un facha franquista como Blas Piñar. Y se equivocan los fachas franquistas de Blas Piñar, por supuesto entre comillas, si creen que estoy comparando a unos liberales de 3 al cuarto con un patriota ejemplar. Desde ambos puntos de vista se equivocan. Lo que humildemente he tratado de hacer en Sin miedo a nada ni a nadie es aprovechar el recuerdo de Blas Piñar y el anterior análisis de la sociedad y de la España de hoy para comentar un fenómeno político que, coincidiremos en ello, tiene interés, aunque solo sea porque hace unos años ni estaba ni se le esperaba. Nadie daba un duro porque en España pudiera nacer y tener éxito un partido que se situara a la derecha del PP. Bien es cierto que el PP, echándose cada vez más a la izquierda, ha ido dejando más espacio a su derecha, haciendo así más fácil la aparición. Y sobre la ideología de Vox no cabe duda al respecto, porque lo dijo en su día Santiago Abascal, estando un servidor delante, en el estudio de radio. Él dijo, somos lo que el Partido Popular no ha querido ser. Así de fácil. Por tanto, ni la más mínima intención por parte de este periodista de tratar de equiparar a Vox con Fuerza Nueva, ni a Santiago Abascal con Blas Piñar. De hecho, en esa tercera parte del libro lo que hago es entrevistar a distintas personalidades, entre ellas mi querido amigo Jesús, y creo que todos, sin excepción, no admiten la más mínima comparación entre ambos. Antes ha contado Álvaro la anécdota de Eduardo García Serrano en la presentación y la famosa frase. De lo que sí hablo, sobre todo en la primera parte del libro, coincidente con el análisis de los partidos, es de lo que yo llamo la marcha del desierto de muchos patriotas que han votado a fuerzas minoritarias por ser fieles a su credo y a sus ideas políticas, en vez de echarse en brazos del voto útil o del mal menor. Esos patriotas a los que nunca les ha valido el Partido Popular, ni siquiera cuando parecía evidente que había que echar al PSOE del poder como fuera. Esos españoles que han votado a las distintas falanges, Alternativa Española, a Democracia Nacional, los partidos que luego han formado la coalición ADN u otras formaciones identitarias a las que el sistema despacha con el despectivo extrema derecha. Mientras un partido como Vox ha nacido, crecido en tiempo récord y conseguido una representación parlamentaria nutrida, esas fuerzas minoritarias siguen en el mismo sitio que han estado en las últimas décadas, esto es, fuera de las instituciones, fuera del juego político y sin apenas presencia en los grandes medios de comunicación. Y eso ocurre por una razón muy sencilla de entender, aunque no sea tan fácil explicarlo con brevedad. Finalmente, cuanto más empeñado esté uno en defender la verdad, lo que las cosas son,
denunciando los abusos contra el pueblo, desvelando el crimen peor de todos, que es el cometido contra la patria común y nuestra fe. Cuanto más se oponga uno a los mantras progres y liberales que promueven las organizaciones masónicas que controlan el mundo, menos posibilidades tendrán de estar representados en las instituciones públicas y en los medios de comunicación que tienen un mayor alcance social. Radio Inter, que es la emisora a la que yo pertenezco, pues es un barquito pequeño dentro del océano. Vox se presenta como un partido patriota, pero como me pregunto en la primera parte del libro, ¿se atrevería Vox a defender España por encima de la Constitución? Porque esa es la prueba del 9. ¿Se atrevería a decir sin matices ni sordina, como decimos algunos, que España es y será siempre antes que la democracia o cualquier otro sistema de gobierno? ¿Sería capaz Vox de afirmar categóricamente algo tan obvio como que fuera de la doctrina que emana de la tradición católica es absolutamente imposible que el mundo moderno pueda alumbrar un orden social que conduzca a la paz y el verdadero progreso? A todas estas preguntas se responde con un monosílabo: no. Vox, por tanto, se ha vestido de patriota, que es muy distinto a serlo. Ha usado el patriotismo verbal, un lenguaje acompañado de algunos gestos y acciones, obviamente, que ha logrado llevar a muchos españoles el mensaje de que solo el partido de Santiago Abascal representa a esa España harta de los compadreos del PP y el PSOE, harta de ir de la mano de la corrupción, de la hegemonía izquierdista y de la cobardía de Rajoy. Han logrado que no solamente muchos antiguos votantes del PP se hayan pasado al Partido Verde, sino también que muchos de esos patriotas que han estado durante años en la travesía del desierto hayan terminado también por bajarse un poco de sus convicciones, un poco o mucho, y entregarles también sus votos. Por eso, aún entendiendo que haya un enfado, una cierta molestia por todo ello, discrepo un poco con mi amigo Jesús, y él lo sabe, y con otros camaradas, a la hora de hablar de Vox. Bajo mi punto de vista, no hay que descalificarlo, ni criticarlo, ni siquiera combatirlo. Como mucho habría que desenmascararlo. Habría que subrayar lo que es, pero sin necesidad de más, exactamente igual que algunos hemos hecho con el Partido Popular durante los últimos lustros. Decir lo que las cosas son. Son liberales, aman la Constitución del 78, no se mojan defendiendo los dogmas católicos, por tanto, nadie bien informado les debería confundir con un partido patriota y mucho menos confesional. Que durante su andadura parlamentaria detienen algunas aberraciones de socialistas y comunistas y de paso logran beneficios para los españoles, pues ojalá y bienvenidos sean. Pero dejemos que cada uno sea lo que libremente quiera ser, o dicho de otro modo, dejemos que los demás se equivoquen. No me resisto, antes de terminar, a comentar brevemente uno de los grandes problemas del mundo de hoy y de la España de hoy, un asunto que también abordé ampliamente en Defender la Verdad. Me refiero a los medios de comunicación y a la llamada clase periodística de la que hace mucho tiempo me autoexcluí. Si Jorge Javier Vázquez es periodista, entonces yo no. Si el miliciano Frente Populista García Ferreras es periodista, yo no. Pero digo también, si Isabel San Sebastián, Paco Maruenda o Eduardo Inda son periodistas, yo no lo quiero ser. Por eso digo que me autoexcluyo gustosamente de ese colectivo que alguna vez pudo ser respetable, pero que hoy está formado por zampabollos, paniaguados y mopas en las que se limpian los zapatos los politicuchos. De ellos, de esos formadores de opinión, depende también en buena medida la España y el mundo de hoy. De sus informaciones falsas, inventadas, de sus análisis pueriles y sin fundamento, de sus deyecciones mentales, en algunos casos por la cocaína después del gimnasio, en otros porque venían así de fábrica. Solo hay que analizar mínimamente esos titulares de prensa, esos reportajes de los temas más peregrinos tratados como si el planeta dependiera de ello. El suplemento del diario El País el pasado fin de semana estaba dedicado casi en exclusiva al clítoris, ese gran desconocido. Si nuestros políticos son medio lelos, a los periodistas, si los tirásemos al agua, cosa que a algunos no le vendría nada mal, les aseguro que flotarían en más del 95% de los casos. Sé que casi todo lo que les he contado esta tarde-noche es tan negativo y deja un regusto tan amargo que alguien puede pensar que milito en el pesimismo, pero nada más lejos de la realidad. Y debo decirlo también,
Si hay un lugar que me inspira confianza en España y en su futuro es precisamente esta sala y esta sede. Porque, en fin, es imposible que si otros el siglo pasado o el anterior no pudieron destruir esta nación eterna, a pesar de sus denodados esfuerzos, estos de hoy, con la centésima parte de su materia gris, vayan a conseguirlo. No al menos mientras haya muchas manos, muchos patriotas dispuestos a ponernos enfrente. Yo espero que este librito, que he hecho poniendo lo mejor de mí, gracias al apoyo y amistad de Álvaro Romero, les ayude a seguir en el combate diario, en este caso, mirándonos en el ejemplo de un español de bien, de un hombre cabal, probablemente el mejor de su generación, o al menos uno de los mejores. Y sepamos que la historia y la memoria colectiva guardarán recuerdo de lo que nosotros hagamos, porque la victoria no es necesariamente el éxito que perseguimos. La victoria bien puede ser simplemente haberlo intentado. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Bueno, pues vamos a abrir ahora un turno de preguntas. Antes de nada, quería recordar también que Álvaro Romero, aparte de editor de esta editorial que está llevando adelante esta iniciativa de la colección de memoria, de antología de los Piñar, es el editor de un medio de comunicación que es el Correo de Madrid, en el cual este señor y yo también somos colaboradores habituales, y que además me imagino que vas a hacer mención a esta presentación de hoy. Sí, esto quedará escrito. Por eso. Pues sí, porque es que estas cosas algún día pues alguien las analizará, ¿no? Que ese autor hacían estas cosas, sí. Y lo metió a la cárcel, eso ya os lo contaremos otro día. Y nada, si queréis empezar pues, las preguntas, ¿quién se anima primero? Bien. Quería saber vuestra opinión de pues, cómo actuar ante los atropellos que está sufriendo la patria. A mí se me ocurre, por ejemplo, desenmascarando la verdad, como decía él. La verdad que se me ocurre pues, hacer pintadas, aunque no me gusta hacer actos ilegales, pero para crear conciencia y que la gente vea cosas que son verdad. Pero la verdad que estoy pues, muy desanimado y no sé qué hacer, la verdad. Bueno, yo luego le paso a Rafa y a Jesús, que Jesús además es el que tiene que dar, tocar el más militante de la mesa, ¿no? No bajarte nunca de la verdad, de lo que tú dices, pero no aquí en esta sala, que todos lo tenemos claro, hay que ser. Yo recuerdo con mucho, y si no lo has oído, te recomiendo que lo busques en YouTube, que está. Yo recuerdo con muchas veces el discurso que dijo Martín Inestrillas: soy falangista, sí, soy falangista, sí, soy falangista, soy falangista aquí, en el fútbol, en mi casa, en el trabajo. Y es hierro frío, y ese desánimo que tienes pues es el principio de la victoria si no desanimas, ¿eh? Es R, porque la verdad está en esta sala, es lo que vamos a decir. A ver, es un poco la pregunta del millón. Pero, por ejemplo, cuando decías, porque eres súper joven además, el tema de las pintadas, por ejemplo. Yo es que no estoy muy seguro de que ese tipo de cosas de verdad sirvan para demasiado, ¿eh? No digo que no se hagan, o sea, cada uno que actúe como mejor considere, pero yo creo que si criticamos la mediocridad y la vulgaridad de ellos, pues nuestra respuesta debería ser un poco más elevada, sinceramente. O sea, yo creo que se puede construir mucho más desde acciones de más nivel y de más impacto. Lo difícil es conseguirlo, claro, porque antes decíamos, es que es un tema eterno que hemos hablado Jesús y yo cientos de veces, el tema del acceso a los medios de comunicación. Pues esa es una de las claves, claro, pero ¿qué medios de comunicación dan micrófono, dan páginas o dan, ya no digamos, minutos de televisión a nuestras ideas y a nuestra visión de España? Pues es muy difícil. Internet ha abierto eso un poco, y en Internet sí es más fácil encontrar vías, y yo creo sinceramente que la única manera de poder inocular esas verdades en las nuevas generaciones
es a través de las redes sociales, de Internet, de lo que representan las nuevas tecnologías aplicadas a la información y de ser audaces e imaginativos en el uso de esas tecnologías. Es decir, aprovechar precisamente la potencia que tienen para ir convenciendo a la gente, ojo, con argumentos y con verdad. No hace falta caer en la vulgaridad, no hace falta, digamos, llevar las cosas a lo evidente, sino ser inteligentes, ser audaces y tener esperanza. Yo creo que lo que no podemos caer es en el derrotismo o en el pesimismo, ¿no? Antes de que Jesús siga, como no estoy de acuerdo con Rafa, quería decir, yo te animo a que hagas pintadas. Si la gente solo oye lo que quiere oír. No, es que la vulgaridad, yo entiendo lo que dice Rafa. La vulgaridad no está en una pintada, la vulgaridad está en una ministra con el eslogan que tú has dicho. No hay nada más bonito que una pintada que diga José Antonio vive o Dios existe. Y como no somos un ejército y no tenemos esos medios de comunicación y no creo en las redes sociales, puesto que os puedo contar muchas cosas respecto a cómo te cortan las redes sociales. Hombre, lo está grabando todo, lo graba todo. Hay que hacer pintadas, de vez en cuando hay que hacer pintadas y un poquito más, ¿eh? Pero vamos, que entiendo a Rafa, que no debemos caer en la vulgaridad, pero somos lo que somos y la militancia empieza en una pintada y termina en el paraninfo de una universidad, pero hay que empezar por donde hay que empezar, ¿eh? Voy a contestar brevemente, porque parte ha contestado Álvaro tu pregunta. Y voy a empezar contestando casi lo último que has dicho, que está desanimado. Eso es lo que quiere el sistema, que esté desanimado y que todos vosotros estéis desanimados. Entonces lo que hay que buscar es qué es lo que puede hacer cada uno para revertir este sistema. Es decir, si se te da bien escribir, escribes. Si se te da bien hablar, hablas. Si crees que te manejas bien en difundiendo cosas sobre las redes sociales, hazlo. Si te consideras un militante de calle, vete allí donde se pueda ir a la calle. Si crees simplemente que puedes convencer a tu entorno más cercano, hazlo. Pero lo que te tienes que acostar es todos los días pensando que has hecho algo de lo que deberías hacer. No todo lo que deberías hacer, pero que has hecho algo. El día que te acostes pensando que no has hecho nada, ese día piensa que al día siguiente tienes que hacer el doble. O sea, estamos en una especie de guerra. No es una guerra de momento, que nos metan en checas y que nos fusilen, no sé qué, pero estamos en una especie de guerra. El enemigo utiliza unas armas y nosotros no tenemos esas armas. Lo ha dicho Álvaro. Los medios de comunicación que tenemos los pocos medios. Rafael nos da voz, no nos da voz más a nosotros que a otros, pero nos da voz, cosa que no hace nadie. Álvaro nos da voz en sus medios. Pues eso hay que hacerlo. Y si tú no sabes, entre comillas, no eres capaz de escribir un artículo de más de 3 líneas, pues escríbelo de una, o difunde los que sean de más de 3 líneas. O sea, lo que tenemos que llegar es al que hasta ahora no estamos llegando, porque ahí fuera hay muchísima gente que con nuestro ejemplo diario les convenceríamos, pero si no les llega ese ejemplo, pues nada. Así que la militancia hay que hacerla de muchas maneras y yo creo que cada uno tiene que hacerlo de lo que mejor se le da. Carlos, quería comentar algo. Sí, a ver, hablando de los nuevos patriotas. Hace 3 o 4 años en el programa de Juanma Pozuelo coincidimos grupos sin representación parlamentaria. Por la Falange fuimos el jefe nacional, Manuel Andrino y yo. El programa ya lo hablamos el sábado, que se emitía en Radio Inter. Sí. Luego había un elemento que luego con el tiempo llegó a ser, pues, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, un tal Ignacio Aguado, que es el que tenemos hoy día, que cada vez tiene más pelo, no sé cómo lo hace. Y luego estaba Víctor por Vox, no me acuerdo el apellido. Víctor Sánchez del Real. Pues sería. Diputado por Badajoz. Entonces tengo que reconocer que Ignacio Aguado solamente hizo 2 veces el ridículo. Una vez es cuando hablaba y otra cuando estaba callado. O sea, el ridículo del programa fue tremendo. Nunca he oído tanta tontería. Decía que estamos en la mejor época económica. Bueno, está grabado. Fue lo que es. O sea, es hora que los demócratas demuestren lo que son. Idiotas. Y el otro, en un alarde de filosofía, empezó a decir que como a España no le gustaba había que amarla y no sé qué, porque amamos a España porque no nos gusta. Y claro, estaba el jefe nacional de la Falange y dice, sí, esa es la frase de José Antonio, pues bueno, eso no se dice. Esos son los nuevos patriotas.
Desentierran a José Antonio, le quitan la camisa azul y es voz española y de los cojones. Pero de las dos cojones. Pero bueno, muchas gracias. Jesús. Rafa, yo quería preguntarte una cosa. ¿Tú por qué crees que Blas Piñar, que tuvo tanto éxito en actos públicos, en las calles, en las plazas, plazas de toros, en fin, yo fui testigo de ello en muchas ocasiones y que llegó a ser diputado, ¿verdad? Pero que luego en las elecciones de los sentidos, pues no. ¿Cuál podría ser la causa de verdad? La falta de convicciones firmes de la gente que le aplaudía, pero que luego no, porque él lo decía, prefiero que me aplaudéis menos y me votéis más. Entonces, claro. La verdad es que es buena pregunta y lo que es difícil es saber por qué esas 385.000 personas que votaron a los partidos de la coalición Unión Nacional dejaron de hacerlo. Pues dejaron de hacerlo pues en realidad por la misma razón por la que no se apoyan hoy las ideas de los patriotas. Es decir, es que estamos en lo mismo. Porque las fuerzas mayoritarias del sistema, que siempre han contado con los privilegios del sistema, tienen tal potencia de influencia en la opinión pública y son capaces de hacer un lavado de cerebro colectivo tan tremendo que hay muy poca gente que escape a eso. Pero además lo podemos ver en nuestro entorno más directo. Es decir, yo en mi familia, entre la gente a la que más quiero, he tenido unas discusiones tremendas. Porque me cuesta, estamos hablando de personas religiosas, cristianas, tal, con principios, por supuesto, los que me han dado a mí. Y en el momento de llevar a la práctica la coherencia política, no lo han hecho. Porque han preferido el famoso argumento de es que a estos hay que echarlos. Pues porque, claro, como sea, aunque sea con estos que no me gustan nada, con la nariz tapada, pero los echamos. Es humano, es decir, que yo no lo critico porque no estoy de acuerdo y porque en el fondo nos perjudica a todos. Pero quiero decir, ese temor, ese miedo a lo que es peor de todo, de todas las cosas malas, lo peor es esto. Bueno, pues ese miedo a lo peor de todo es lo que lleva a muchas personas a prostituir la parte de soberanía que reside en él. Porque, ojo, esto es una cosa que a veces digo. Para mí, no votar en conciencia es una prostitución del sistema. Es decir, este sistema me podría merecer algo de respeto si todo el mundo votase en conciencia. Entonces sí es un sistema representativo. La gente que vota a un partido para echar a otros o porque mire usted qué tal cosa y tal, entonces no me vale. No es representativo y por tanto el sistema está prostituido o adulterado. Y al final, ¿qué pasa? Pues que son los partidos hegemónicos los que se llevan el voto de la mayoría de la gente. Aunque eso puede empezar a cambiar. O sea, yo creo sinceramente que la crisis que se ha vivido en los últimos meses, años, aunque ellos no lo crean, les puede perjudicar a ellos. No sé en qué línea. Lo que no sé es en qué puede derivar todo eso. Pero que el sistema, digamos, ese sistema idílico que salió de la transición, está en una crisis peor de lo que cree, eso sí estoy convencido. Eso sí lo creo. Ahora tú preguntas. Yo creo, además, Blas Piñar y Fuerza Nueva tuvieron un inconveniente respecto a lo que pueda pasar hoy, ¿no? Yo aquí en esta sala hay gente que ha militado conmigo en Fuerza Nueva. Blas Piñar y Fuerza Nueva se encontraron con una alianza popular que venía del régimen. Eso a la gente le equivocaba. Evidentemente, si tenían que ir a una plaza a oír a Araiza o a Fraga o a oír a Blas Piñar a la plaza de todas las ventas, a Molina, pues iban a oír a Blas Piñar, pero siempre terminaban votando al Partido Popular, Alianza Popular entonces, porque no olvidemos que venían del régimen de Franco absolutamente. Toda la gente, pues entre los medios de comunicación, el mal menor, el estirar el voto. Álvaro, éramos los malos. Los malos, que los dábamos la mitad de las veces para defendernos, pero bueno. Entonces pasó aquello. Hoy no va a pasar eso, porque ya sabemos, y además Rafa, si alguien tiene una duda, Rafa lo deja claro en el libro, quiénes somos unos y quiénes somos otros. Esperemos que España recapacite. No, yo... Pregunta a vosotros, ahora contesto. Dime. La experiencia
que nosotros, en aquella época de la transición, pecábamos de ilusor. Lo que pretendíamos era restaurar, volver al régimen de Franco, y no nos cuidábamos nosotros mismos. Porque en las sedes nuestras encontrábamos a gente que te decía: no tienes el voto, porque me ha dicho, conozco al secretario no sé qué del Partido Popular, bueno, de Alianza Popular, que van a hacer esto, y no tienes el voto, que vamos a hacer que no sé qué, tal y tal. Los tenías sentados a tu lado cuando estás haciendo papeletas de Unión Nacional, y les tenías haciendo la labor de zapa dentro del partido, de nuestras organizaciones. Porque el Partido Popular, o Alianza Popular, nunca ha permitido tener un partido a su derecha. Y esa era la labor que realizaron. En las elecciones andaluzas, que fue el principio del final, Fuerza Nueva sacó menos votos que militantes que tenía. No, que afiliados. O que afiliados que tenían. Porque en Andalucía se dedicaron a hacer como los señoritos, a decir: oye, tú necesitas un taxi, necesitas un tractor, ¿verdad? Y es el que tu hijo, si tú no nos apoyas, pues no va a tener esa facilidad para conseguir ese tractor. Y esa fue la labor continua, machacante que realizaron, no solamente Fuerza Nueva, en Falange, en todas las organizaciones, los carlistas, exactamente igual. Realizaron esa labor de cepa, de destrucción interna para debilitarnos. Eso porque sabían que éramos sus enemigos y lo que les podíamos quitar su ínsula barataria y poder ser nosotros los representantes de esa España silenciosa que se hablaba. Luego Blas Piñar quiso despertar la conciencia llamando a la Constitución atea y antitea. Era una de las frases más repetidas por Blas Piñar en todos sus discursos. Pero que fue continuamente esa lluvia fina que fue calando en el electorado. Nosotros mismos en nuestras manifestaciones salían las frasecitas esas que nos llevaron al voto útil. Las chicas de derecha son las mejor hechas. Se repetían en todas las manifestaciones nuestras. Y entonces siempre aparecía el Redentor. Aparecía un Ruiz Mateos, de los nuestros, ese síndrome de los nuestros. Llevaron a mucha gente a dispersar nuestras fuerzas, nuestro empuje y nuestras soluciones. Eso fue lo que pagamos y no supimos ver. Ahora ya hemos pasado por calvario, por persecución, por silencio, por censura, y ya no nos pillan a contrapelo. Sabemos que lo que nos van a hacer, y lo que cosa es que no nos dejemos repetir la misma situación de error que nos ha llevado a muchos, estos que yo le digo mucho a los Super 27, pero que son Super 27 con una X, porque se ha pasado a Vox. Critican a nosotros por seguir fieles a nuestros ideales, pero su fidelidad y super ortodoxia pasa con la X. Eso es lo que nos ha pasado. Pero Mario, si me permites, tenemos que lo repitamos. Si me permites que te diga un poco lo que antes comentaba en la exposición en relación con Jesús, con las diferencias, ¿no? Que no hay que obsesionarse con Vox. No. De verdad. No lo digo por ti, ¿eh? O sea, digo que no hay que verlo como el enemigo, o sea, no sé cómo decirte, es otra realidad. Entonces, no es competencia directa, para entendernos en términos que haya gente, sí te he entendido, pero por matizar un poquito, que la gente vote a quien quiera. O sea, Vox es lo que es, y el que se engañe es su problema, ¿sabes? Pero el que es un patriota y sabe lo que significa ser un patriota de verdad, el que conoce las realidades de las que antes he estado hablando de verdad, va a votar lo que hay que votar. Entonces ya está. Si el que se quiera confundir es su problema. No hay que ponerle la cruz ni a estos ni a nadie. No, podéis poner la cruz o lo que queráis, pero me refiero que yo sinceramente no veo a otros como enemigos directos o competencia mía directa, sino que es otra realidad. Lo que tenemos que hacer es, creo yo, tenemos que hacer valer aquello en lo que nosotros creemos con firmeza por los medios, insisto, utilizando la audacia.
¿Estoy en contra de la pintada? No. No es un problema de la pintada. No. El problema es que creo que eso no vale para nada, o para casi nada. Por ejemplo, este señor, a mí me llegan constantemente bombardeos de este señor en las redes sociales. A mí, no porque sea amigo mío, sino porque me llegan. ¿Por qué? Pues porque no para. Claro. Entonces, esto es como el martillo pilón. Hay medios, los hay. Pues utilícense los medios con inteligencia, aprovechando y siendo más inteligentes y más listos que ellos. Pero claro que se pueden hacer cosas. Vos, la columna, la estrella de David. La estrella de David. Ahora, claro, ya. Independientemente, vos es vos y nosotros somos nosotros. Está claro. Pero el otro día me preguntaban en la presentación de un libro que se llama Franco, una biografía en imágenes. Un señor decía, bueno, sí, todo esto está muy bien, pero yo aquí veo una media de edad que daba pena, sí, no. ¿Qué hacemos? Pues es que ahí está vos. O sea, ahí está vos. Vos va a morir. Vos no tiene más recorrido que el que tiene que ha tenido Podemos, que está muriendo. Vox están con sus cuitas interiores, pero en Vox, no olvidemos, hay un grupo de gente con una formación muy relativa, que estaría muy a gusto en esta sala, y a esos a los que no tenemos que menospreciar. A esos es a los que no tenemos que menospreciar, en mi punto de vista, a esa juventud de 14 a 17 años, a 18, que sienten ese patrioterismo que nosotros no sentimos, pero ojo, que son una masa que es nuestra, que cuando a ellos les desaparezca eso, esa herramienta, tienen que decir, ¿qué tengo a mi lado? Y ahí tenemos que estar, Esa juventud me estoy refiriendo, no estoy hablando de Abascal, no estoy hablando de Smith, no estoy hablando de nadie, estoy hablando de esos chavales que cuando sacaron 52 diputados se salieron una noche, un domingo, a gritar España, España, España. ¿Son los nuestros? No. ¿Los vamos a necesitar? Probablemente. ¿Les debemos menospreciar? A esos no. A los que todos conocemos, evidentemente sí. Era la reflexión que yo quería hacer, nada más. Pero con 15, 16 años no votan, Álvaro. Bueno, de aquí hasta 21, dales hasta 21, Belén, que mentalmente hasta 21 todavía son regular. Bueno, el moderador quiere hablar. Yo lo que es inevitable, yo sé que aquí la gente, tantos votos tienes, tanto vales. Vivimos en una sociedad en la que ahora mismo lo importante es llegar a unas urnas y obtener una representación parlamentaria. Yo, lo está grabando Fernando, yo me cisco en las urnas. Es decir, una cosa es que, entonces, ¿por qué os presentáis a las elecciones? Pues yo siempre lo he dicho, nos presentamos por dos motivos principales. El primero, para tener visibilidad. Si no te presentas, ya no es que no tengas campaña, es que no existes. El segundo, porque a nosotros jamás nos van a hacer una encuesta a nadie y vamos a saber qué representación tenemos, qué gente nos va a apoyar. Con lo cual, los votos que sacas, sabes que aparte de que nos hacen muchas trampas, muchísimas, sabes que tienes ese mínimo de gente detrás. Y esos 11.800 españoles que votaron a Adeñi en las últimas europeas, que aparte yo estoy seguro fueron muchísimos más, esa gente, sabiendo que tenía todo en contra, yo con 11.800 tíos hago una revolución mañana. ¿En serio? Entonces, hay que saber con qué gente cuentas y cuántos tienes. Y el tercer motivo es porque hay gente de los nuestros que sí que piensa en la mentalidad de las urnas. Entonces, les tienes que dar la oportunidad de que te voten, de que estés ahí y que ellos te muestren su apoyo para que tú lo sepas y que se piensen que han hecho algo. Entonces, a las urnas hay que darle la importancia que la tienen. A España no la va a sacar jamás las urnas del atolladero en que está. Es posible que no la saquemos ni nosotros, aunque tuviéramos un arma cada uno y lo pudiéramos utilizar. Pero las urnas no. ¿Que hay que utilizarlas? Sí. A mí me da igual que Vox tenga mañana 52 diputados. Os recuerdo cuántos diputados tenía Ciudadanos hace 2 años. No recuerdo si son 55 o 56. Y ahora están arrastrados. Yo sé que gente, compañeros míos de trabajo, que han abandonado el trabajo en medio de una excedencia porque iban a vivir de la política toda su puta vida y ahora están ansiosos para volver a currar. Porque se han estrellado. ¿Y cuánto ha pasado eso? ¿1 año y medio? ¿Con su líder en el hormiguero cada 3 días?
sea, Vox, a Vox le va a pasar igual. Vox está condenado a unirse al Partido Popular porque para eso nació. Lo he contado muchas veces. El sistema se va a caer por la corrupción y las traiciones de PP y PSOE, se inventan a Podemos. Cuando Podemos empieza a dar miedo y se mete en el sistema, se inventa a Ciudadanos para que contrarreste. Y cuando llega una revolución patriota por el tema de Cataluña, el sistema saca el quinto dedo, que es Vox, para que siempre la respuesta al sistema esté desde dentro del sistema. Podemos ser una respuesta al sistema, Ciudadanos otra y cositas. Pero son lo mismo, o sea, la misma mano. Y luego sacaron el rejón aquí pequeñito, otro dedo, otro sexto dedo. Cuando necesitan algo para que no perder el voto, porque todo se basa en el voto, ¿verdad? Pero la solución jamás va a venir de las urnas. Que tenemos que utilizarlas cuando sí, a lo mejor las utilizamos para tirárselas a la cabeza a alguien. Las urnas se van a usar cuando hagan falta, pero por favor que no se obsesionen. Jamás los millones de españoles que hay ahí fuera nos van a votar mayoritariamente. ¿Los veis capaces de votarlos? O sea, ¿están preocupados por la situación de España? Votaron a José Antonio. Por eso. Todos estos señores de allí, ¿cuántos votos obtuvieron? Y los tenemos aquí, los tenemos un respeto. O sea, hay que darle la importancia que lo tienen, pero la solución jamás va a venir por ahí. ¿Alguna pregunta más? Y ya está. Yo creo que... Nada más. Bueno, si me dejáis lo que decís, si se va a caer el sistema, estamos en un sistema de adicción. Y todos los sistemas de adicción se mueren por exceso de dosis. Ahora ya vemos a las femichequistas con las femiguarristas peleándose. Unos rojillos con los infrarrojos, los liberales contra los liberales. Ahora ya es dentro de cada huevo donde están los hermanos gemelos devorándose, son cañones. Entre ellos se va a derrumbar. Lo malo es que el sistema, a lo mejor de la escoria, del excremento de la cabra, sale más vegetación porque se lo coma la cabra. Pero de momento esto se cae por su propio peso. Bueno, más que por su propio peso, para su propia tontería. El otro día, Irene Montero me saca a relucir al de volar, que dice que la familia es un núcleo de infección y ella formó una familia de 5 miembros en 2 años. Pero ¿cómo podrían mirar a ese tío y hacer todo lo contrario? O el de volar, que también dice que la mujer tiene que despojarse del azote que ha recibido al nacer, que es el embarazo, y ella queda embarazada de 2 en 2, pero ¿qué quedamos, joder? O sea, aquí cada uno, dentro de poco va a salir el rejón y el Echenique diciendo soy Tarzán. No lo vamos a hacer, Esto es el sistema. Esa es la mejor guinda, Lo que sí quería comentar es que efectivamente lo que no tenemos que tener ningún tipo de remordimiento de lo que hemos hecho durante estos años. Habremos cometido errores. Yo siempre pongo el ejemplo de esa imagen del circo, que ahora se ve menos, bueno, que ya no hay ni circo, o mejor dicho, el circo está en otros sitios. ¿Os acordáis de los platos chinos, no? De que uno iba poniendo unos platos y su problema era que no se le cayera ninguno. Al final, como era un tío genial, no se le caía ninguno. Pero al final no construía nada. Su único problema era que no se callaran los platos. Eso es lo que nos ha pasado al patriotismo. El aborto, queríamos pararlo. El separatismo, lo queríamos parar. La injusticia social, lo queríamos parar. Todos los problemas de España nos lanzábamos como locos para que no se nos cayeran. Y al final, no sé si nos han caído los platos, pero se nos ha caído España. Pero no tenemos la culpa porque nosotros hemos estado en la trinchera todo el tiempo. Nosotros somos los últimos de Filipinas. Los últimos de Filipinas no tuvieron la culpa que se perdiera Filipinas. Ellos lucharon hasta el último momento. Entonces, lo que no consiento es cuando nos echan la culpa a los que seguimos luchando, Rafa en un micrófono, Álvaro con sus ediciones de libros, los que estamos aquí de otra manera, que se nos eche la culpa de que no estamos consiguiendo nada. Bueno, pues por lo menos estamos consiguiendo que la llamada siga encendida. O sea, la culpa yo creo que de Rafael Nieto no es. Aunque él se presenta a las elecciones y sacará 7.000 votos, la culpa no va a ser suya. La culpa es de los que no están haciendo nada y no nos apoyan a lo mejor como nos tenían que apoyar. ¿Que podemos hacer las cosas mejor? Por supuesto, seguro. Pero el que crea que piense que lo podemos hacer mejor, que venga aquí y me diga cómo hacerlo, que se ponga a mi lado a luchar. Y cuando lo haga mejor que yo, le seguiré. Pero mientras es muy fácil la crítica. Y ya está bien de pedir perdón, por cierto, que estamos todo el tiempo pidiendo perdón, que hay que ver y echándonos la culpa a nosotros mismos de lo que hemos... No, o sea, el que tiene la culpa es el que se va. Y punto, y ya está, perdóname. O sea, el que tiene la culpa es el que se va y abandona la lucha y se va al sistema. Punto. Lo siento. Álvaro. ¿Por qué? ¿Lo sientes por mí? Sí, no, por lo que has dicho antes. No, yo me refería a la masa amorfa que tiene Vox. Sí, la masa amorfa que arrastra gente que habiéndose presentado en las europeas ADN, aún así votaron a Vox, ¿vale?
Pero esos chavales dices. No, los chavales no han votado, pero que decías que tenían 15. Claro, pero si yo te estoy. Pero yo te estoy hablando de lo. Ya, lo que todos sabemos no están aquí ninguno. No están aquí, claro. Por supuesto, que van a estar otra vez, que se atrevan. Sí, volverán. Pues la culpa sí será nuestra, si... Pero ¿cómo no les vas a admitir si vuelven? Bueno, depende, ¿verdad? Ya sabes que sí, les vamos a admitir. Les vamos. Bueno, ¿no? Sinceramente, no. Para que vengan. Tierra, ¿no? Sí, solamente una cosa. Yo creo... ha dicho una cosa tan genial Jesús que me fastidia que no se me haya ocurrido a mí. Lo digo el domingo, ¿verdad? Sí, es que me parece que es la idea clave. Cuando has dicho que no hay que estar tan preocupados por el tema electoral y el tema de los votos, es que tienes toda la razón. Es que la fuerza nuestra es la fuerza de las ideas, no de los votos. Y por tanto, más allá de... Bueno, habrá convocatorias electorales donde se decida presentarse y en otras a lo mejor no, pero lo relevante no es eso, lo relevante es lo que seamos capaces de hacer a nivel social. Hasta qué punto podemos hacer en España lo que otros han hecho en otros lugares, porque lo han hecho, ¿eh? Es decir, hay otros países donde, en fin, se han conseguido éxitos muy notables. ¿Por qué nosotros no? Bueno, pues esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. Y me quedo también con otra cosa que antes le decías al compañero. Cada uno desde lo que sepa y pueda hacer. No intentando copiar al otro, sino cada uno discretamente, pero con audacia y con valentía. Y por mi parte... Pues no sé si tenéis alguna pregunta más. Nada más. A ver, José María, ¿no? ¿Estás aquí? Y decías, Rafa, que ¿por qué nosotros no? Pues ¿por qué nosotros no? Porque no tenemos votos. Volvemos a las mismas. Ellos, cuando quieren votos, van en masa y tienen lo que tienen. Nosotros, entre pegarnos unas derechas con otras derechas y otras derechas con otras derechas, al final nos pasa que nos quedamos en la mierda, hablando en plata. ¿Por qué? Porque no tenemos esos votos. Y hay que ir en masa, nos guste o no nos guste ese sistema, nos guste o no nos gusten esas cosas como están estructuradas hoy en día. Pero si no votamos, ganan ellos, siempre. Porque van en masa, porque tienen mucho odio. Como tienen mucho odio y destilan mucho odio, van contra todo lo que significa derecha. Pero nosotros no somos derechas. Nosotros no somos derechas. Además, mira, ese señor de ahí decía, cada hombre un voto, no. Cada hombre una bayoneta. Eso es lo que hace falta. Vale, vamos Bueno, voy a responderte y vamos a dar por finalizado esto y vamos a recordar la agenda de estos días. Yo sé que hay gente que piensa que esto se puede solucionar con elecciones. Si las elecciones sirvieran para algo, estarían prohibidas. O sea, el sistema no va a dejar nunca que la solución a los problemas que el propio sistema crea se solucione con algo que el sistema propugna como la solución, que son las elecciones. Que en un momento determinado alguien quiere votar, pues que lo haga. A mí no me importa, decía Álvaro, que hay gente que efectivamente se están yendo. Yo intento ver siempre, todas las comparaciones son odiosas, pero te vas a los años 30 del siglo pasado, la CEDA tenía muchísimos más votos que Falange. No sé si vamos a llegar al extremo de lo que ocurrió en esos años. La gente de donde se afilió en masa para ir a combatir por España, ¿en la CEDA o en Falange? ¿Y qué se consiguió? ¿Quién venció? ¿Gil Robles? ¿Fue el que ganó la guerra? Entonces, a cada cosa a su tiempo, y si alguien quiere votar, que vote, pero la solución jamás va a venir de las urnas. No hay ninguno de los problemas de España de los últimos 100 años que se haya solucionado en las urnas, ni lo va a haber. Es que Jesús es además, no nos dejan presentarnos a todas las elecciones. Jugamos el juego de ellos, con su balón, con su público, con su árbitro, y si metemos un gol no lo anulan. Pero bueno, aún así, si alguien quiere pensar que esto se soluciona votando, que lo haga. Eso sí, cuando haya que salir a la calle, José María te viera a mi lado, ¿vale? Siempre me vas a tener a tu lado, ¿sabes? Por eso. Perfecto. Bueno, pues vamos a dar por finalizada la zona cultural de hoy, salvo que el señor editor o el señor escritorazo que vaya a traer libros
día lo contrario. Entonces voy a recordar lo que tenemos en nuestros próximos días. El próximo viernes aquí a las 8 de la tarde, viernes 13, una conferencia de encrucijada energética en España. Correrá a cargo de Luis García Chillón. Repito, viernes 13 a las 8 de la tarde. Este fin de semana hay actos importantes. El domingo doblete, primero por la mañana en Valladolid, por la tarde en Lavajos, el de Valladolid a las 12 del mediodía en el Hotel Felipe IV, con intervenciones del Jefe Nacional de la Falange Manuel Andino, el Jefe Nacional de Falange Española Juan Norberto Pico, y a las 6 de la tarde un acto de desagravio, un homenaje a Onésimo Redondo por el desmantelamiento de parte de su monumento, recordémoslo, por una alcaldesa del Partido Popular. Las derechas. A las que hay que votar para que no ganen las izquierdas. No vaya a ser que ganen las izquierdas y quiten el monumento de Onésimo Redondo. No vaya a ser. Y luego volver a agradecer a las camaradas de ADN, de aquí a varias, que han estado y están haciendo una campaña maravillosa, que son las únicas que se están enfrentando al femimarxismo, y esa campaña de orgullosa de ser mujer está haciendo mucho daño a las femimarxistas y a las que no se han atrevido jamás a enfrentarse a ellas. Y nada más, muchas gracias y arriba España. Bueno, y ahora comprar el libro y a firmar.